¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios, todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad En amor. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, como usted ha escuchado, siempre con ideas prácticas para vivir mejor, y hoy con el estudio bíblico de todos los martes, una de las ediciones preferidas de muchos de ustedes y la mía a nivel personal. Juan 19, 17 al 42 es nuestro texto el día de hoy. Son muchos versículos, voy a ir rápido con algunos, pero vamos a hablar de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como verá, estamos ya casi a punto de concluir el Evangelio de San Juan, el cual hemos comenzado algo más de un año atrás, por ahí. Y qué placer, qué bendición poder, qué placer espiritual es poder ver cada texto de la Biblia así, ¿ok? Palabra por palabra, observando en el original de la Biblia algunos textos o algunas palabras claves que si las comprendemos bien podemos interpretar bien el mensaje. Con nosotros está Yuridia García, como siempre, en los controles de audio, y Kevin Villa en los controles de video. Estamos en el canal de YouTube, que le pido se suscriba, eso nos ayuda mucho para que otros también reciban el programa. Todo eso es gratuito. Vaya a YouTube, a Radio La Red Denver, Radio La Red Denver, no olvide la palabra Denver, y luego allí haga clic en suscríbase, y si hace clic en la campanita usted recibe una notificación cada vez que hay un video nuestro nuevo.
En Facebook estamos en 1650 Radio La Red, también en Instagram y en radiolared.net, en nuestro sitio en internet. Desde allí puede contactarse con nosotros vía el correo electrónico. Haga clic en Contáctenos y nos escribe un correo con sus preguntas para mí el viernes, o sus inquietudes, sus saludos, etcétera. También allí va a encontrar los podcasts y va a encontrar cómo bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Le voy a decir una cosa rapidita antes de comenzar el estudio bíblico. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir con los medios digitales. La verdad, nunca sabe. YouTube, Facebook han demostrado que, bueno, a veces no toman sus decisiones que pueden no ser favorables para algunos de nosotros. Si eso llegase a ocurrir, no sabemos, esperemos que no. Pero lo que usted va a poder hacer siempre es vernos en la aplicación. ¿Okay? La aplicación es algo que usted no va a perder. Entonces, por las dudas, por si acaso, por aquello de que quién sabe qué pasa, siempre es una buena idea que usted baje el app de Radio La Red a su teléfono inteligente. Y no solamente va a poder escuchar, ver este programa, pero también todos los programas de Radio La Red, los programas que producimos con tanto amor aquí para toda la ciudad, para el estado y para el mundo vía el internet. Vamos a ir al capítulo 19 del libro de Juan y voy a leer de los versículos 17 al 42 y tenemos estas 2 horas aproximadamente para ir estudiándolo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio,
y su testimonio es verdadero, y Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer versículo, el versículo 17, dice, y él cargando su cruz. La cruz, la idea que nosotros tenemos de la forma de la cruz, como una casi T mayúscula, no es necesariamente como fue la cruz, pero es probable que haya sido así. Hay ciertas pinturas y ciertas cosas que presentan la cruz romana como una T, podríamos decir, casi como la letra T, que es lo que más conocemos, a otros como una X. No se sabe con exactitud, pero cualquiera que sea la forma, por supuesto, no es lo importante aquí en el texto. Lo importante es que tenían que llevar esa cruz, o algunos dicen, bueno, la parte de los hombros, ¿verdad? Después se ataba la otra parte, como quiera. El punto es que Jesús cargó su propia cruz. Y este lugar hasta donde él llegó fue el lugar llamado de la calavera, o en hebreo Gólgota, dice Juan. Ahora, ¿cuál es el significado exacto? Bueno, muchos piensan la forma de la roca, de ese leve monte donde fueron crucificados Jesús y los dos ladrones. Tiene una forma como de calavera. Y bueno, yo he tomado una foto cuando fui hace muchos años y de veras que sí parece que las dos cavidades de los ojos y la nariz da la impresión. ¿Es ese exactamente el lugar? No sé si todo el mundo podría afirmar eso con tanta exactitud, pero si no fue allí, fue muy cerca. Era conocido como el lugar de la calavera, llamado Gólgota. Parece que era una elevación, pero no alta, ¿verdad? No estamos pensando en como una montaña aquí en Colorado, nada que ver. Es una elevación relativamente alta. Hoy en día hay una estación de autobuses allí, si es que ese es realmente el lugar. Otros dicen, no, está en otra zona. Bueno, ¿quién puede afirmar con exactitud dónde fue el lugar? Sabemos que fue allí, y la Biblia nos da los datos alrededor, pero no dice entre la calle tal y la avenida tal, ¿ok? Entonces, vamos a ver por qué los romanos crucificaban, qué significa esto, y vamos a continuar. Lo importante es el mensaje de todo esto, pero estos datos son interesantes. Ya regresamos. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora.
y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. De acuerdo al libro de Génesis 9:14 al 17 en la Biblia, el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio, y en la actualidad lo seguimos viendo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Aquellos que tenemos hijos podemos decir con confianza que ellos son un maravilloso regalo de Dios. Más allá de los desafíos que debemos enfrentar como padres y de la mezcla de frustraciones con éxitos, ¿cuántos privilegios existen mayores que el de caminar con nuestros hijos, mostrándoles cómo vivir la vida en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué satisfacción encuentran un padre y una madre cuando ven a sus hijos triunfar? Aunque los logros fueron de los hijos, sin duda sus padres cumplieron un papel muy grande en la realización de los sueños. Parte de nuestra tarea paternal es la de ayudar a nuestros hijos a descubrir quiénes son y qué dones, talentos y habilidades Dios ha puesto en ellos. Nosotros podemos ver estas condiciones en sus vidas aún desde la más temprana edad. La oportunidad que se nos da es la de ayudarles a canalizar esas buenas condiciones de su personalidad y encontrar maneras de expresarla. Sin duda hemos de ver cosas similares a nosotros mismos y a otros miembros de la familia, pero siempre recordando que cada uno de nuestros hijos e hijas son una obra maestra única. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Más allá de las decisiones de cada hijo, la guía de sus padres jamás se apartará de su mente. Les saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hoy, como todos los martes, el Dr. Daniel Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, continuamos y estamos viendo el texto de la Sagrada Escritura, la Biblia, en Juan 19, el relato de la crucifixión de Jesús. Es un relato histórico, esto ocurrió, está comprobado muchas veces, así que esta es otra prueba de que la Biblia es realmente verdad y no es un invento. Ahora, en el versículo 17 hay que explicar la crucifixión, no con mucho detalle, porque son muchos versículos los que tenemos que abarcar durante el programa de hoy, y lo más importante no son esos detalles, que a veces su pastor posiblemente describe en algún sermón, y debe hacerlo, yo también lo hago ocasionalmente, pero aquí solo decir que ¿por qué los romanos crucificaban? Bueno, los romanos crucificaban para evitar la rebelión en contra del gobierno romano. Y entonces eso era público y la gente decía, esto es lo que le va a pasar a usted si se rebela contra el gobierno. Ya estudiamos el martes pasado y el anterior, las acusaciones a Jesús, los juicios ilegales hacia Jesús y cómo los judíos celosos, incluyendo los sumos sacerdotes, todo, entregaron a Jesús al gobierno romano, entregaron a Jesús a Pilato. Estudiamos todo eso inclusive el martes pasado. Si usted no estuvo con nosotros, recuerde que está en YouTube allí, está en Facebook y está en los podcasts y usted lo puede volver a ver o escuchar. Ahora, era necesario, las crucifixiones siempre se hacían fuera del muro de la ciudad. El problema es que hay diferentes versiones en cuanto a dónde estaba exactamente ese muro de la ciudad. La arqueología todavía no está 100% segura, esa ciencia, acerca de cuál es el lugar exacto donde estaban los muros antiguos de Jerusalén. Hay partes donde está el muro. Yo he estado allí y hoy en día la arqueología avanzó en más de 20 años atrás, pero que yo estuve, pero todavía hay un poquito de incertidumbre en cuanto en la época del Señor Jesús, dónde estaba exactamente el muro que separaba la ciudad con afuera de la ciudad.
Por eso hoy en día hay dos lugares. Cuando usted visita Jerusalén, un grupo dice Jesús fue crucificado en este lugar y ahí está la iglesia llamada del Santo Sepulcro, y otros dicen no, fue crucificado en este lugar y ahí está lo que hoy en día debajo de ese leve monte es una estación de autobús. Ambos están fuera de la ciudad y se supone que pues eso es lo que tenía que ser porque estaba así especificado, tenía que ser fuera de la ciudad, fuera del campamento, dice Pablo comparando estas cosas. Así que el Señor Jesús fue crucificado fuera del muro de la ciudad. La diferencia que se ve hoy cuando uno visita Israel es que la arqueología no está 100% segura exactamente dónde están. Los dos lados van a presentar sus argumentos en cuanto no es aquí, no es allá, pero la arqueología finalmente a medida que sigue excavando y excavando, pienso que probablemente no pase mucho tiempo en que nos digan, bueno, verificamos exactamente este es el lugar. Que esto lleva años y años, no se excava de un día para el otro, de un año al otro. Ahora, en el versículo 18 dice que allí, fuera de la ciudad, lo crucificaron. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan aquí dan demasiados detalles en cuanto a la crucifixión. Lo que sabemos es por los libros de historia en cuanto a cómo era la crucifixión. Sí sabemos que nos enseñan que los romanos aprendieron el sistema, la crucifixión de los cartagineses y parece que ellos de los persas, así que la cuestión de la crucifixión era algo ya de muchos años, en la época de Jesús. La idea era provocar una muerte lenta, no una muerte repentina, y la idea era que la persona sufriese hasta morir, era morir por asfixia, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero otra vez, ¿cuál era la razón? La razón era prevenir la rebelión contra el gobierno romano. Ahora, los dos ladrones que estaban en la cruz, al lado de Jesús, uno a cada lado, derecha e izquierda, el que se arrepiente dice al que no se arrepiente, nosotros aquí estamos, y él reconoce que estaban teniendo el castigo que merecían. Dice que eran dos ladrones, no dan detalles de exactamente qué hicieron. Uno piensa, simplemente porque eran ladrones, los romanos los crucificaron. No parece un castigo excesivo para dos ladrones. Bueno, no sabemos porque no importa la historia, todo el detalle de quiénes eran, pero eran dos personas que el gobierno romano consideró criminales en su ley para darles muerte de esta manera. Y el propósito nuevamente no es enfocarnos en estos dos hombres, sino en el Señor Jesús. Pero estamos diciendo que el Señor fue allí crucificado entre estos dos. Esto es un cumplimiento de una profecía en el libro de Isaías que justamente habla de que el Mesías de Dios, Dios hecho hombre, el Señor Jesús, iba a ser crucificado entre malhechores. Entonces todos los eventos que estamos estudiando en el libro de Juan fueron profetizados. Nada quedó a la improvisación o a lo que la gente iba a hacer o no hacer. Dios no estaba diciendo, bueno, a ver qué hacen, sé que mi hijo va a morir, pero a ver qué... No. Todo esto estaba absolutamente preprogramado, si se quiere, profetizado. No fue una sorpresa para el Señor. En Isaías 53:9 dice, y si se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y vemos que con los ricos fue su muerte porque vemos quién Nicodemo y José, ya vamos ahí. Pero fue puesto entre ladrones, ¿ok? Entonces en Mateo 27 también se habla de esto, en Marcos 15, en Lucas 23. Cuando usted quiera ver el relato de la crucifixión, casi siempre vaya a los últimos capítulos de estos 4 evangelios. No es el final de la historia, perdón, pero está casi al final. Luego vamos al versículo 19, donde Pilato escribe, aparentemente con tal vez su propia mano, una inscripción, y la gente, otra vez los judíos, no terminaban con su odio contra Jesús, y le dicen, no escribas el rey de los judíos, escribe, él dijo, soy el rey de los judíos. Y lo que hace Pilato es, como dice el Evangelio de Mateo, escribir
la razón por la cual era crucificado Jesús, el cargo, ¿verdad? Como decimos. Y Mateo y Lucas lo llaman la inscripción, el cargo, decimos, ahí estaba, ¿verdad? Como diciendo, Jesús muere es el rey de los judíos. Y los judíos dicen, no, cambia el cartel. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces eso nos habla de los lenguajes que se manejaban en esos tiempos, en ese lugar. ¿Okay? El griego era el lenguaje internacional, como casi diríamos hoy el inglés para nosotros. El hebreo era el lenguaje de la Biblia. El arameo era lo que hablaban muchos, incluyendo el Señor Jesús, parece, todos los días. El latín era un lenguaje conocido probablemente por la filosofía, etcétera. Pero en hebreo, en latín y en griego este hombre escribió Jesús, el rey de los judíos. Y no hay mucha variación en los 4 evangelios. ¿Okay? Juan dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Lucas dice este es el rey de los judíos. En Marcos dice el rey de los judíos. Y Mateo dice este es Jesús, el rey de los judíos. O sea que no hay casi variación de lo que está diciendo. Juan es el testigo ocular, Juan estuvo ahí y Juan escribe, recuerda que ahí en la cabeza de la cruz decía Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos, más literalmente. Pero es lo mismo, ¿verdad? Pilato es lo que escribió, la reacción de los judíos fue la misma, en los 4 evangelios se cuenta. Ese es el mismo relato del testigo ocular, Juan. Ahora, Pilato a veces se piensa, ¿por qué hizo esto? No tenía que realmente hacerlo, ¿por qué lo hizo? Bueno, algunos autores, intérpretes piensan que Pilato esto lo hizo a propósito para de alguna forma molestar a los líderes judíos. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Estaba poniendo el mismo cargo del cual acusaron a Jesús los líderes judíos, él lo escribió y lo puso allí. Ahora imagínense esto en la conciencia de estos hombres después, ¿ok? Y en algunos casos inmediatamente después de la muerte de Jesús, con todos los eventos que ocurrieron allí y luego después en su resurrección. Pero no sabemos si Pilato estaba tratando de atacar la conciencia de los judíos. Probablemente no, simplemente estaba usando la misma acusación que los judíos, por la cual los judíos, repito, entregaron a Jesús en manos del gobierno romano, en este caso el Pilato, y Pilato lo puso ahí, o para burlarse, o para decirles, miren las culpas de ustedes, no sabemos. La cuestión es que es interesante que eso estuvo colgado allí, y en los 3 idiomas, y en todo lo que ocurrió, y estaba fuera de la ciudad, todas estas cosas están profetizadas. Ahora, la reacción de Pilato, cuando le dicen cambia el cartel, lo que escrito, escrito. Lo que está escrito, escrito está. Y en griego aquí hay 2 verbos que se utilizan como para dar, sin entrar en las cosas técnicas, dar una finalización, como diciendo, no hay forma en que yo voy a cambiar lo que he escrito. Punto, está escrito, está escrito. Entonces, esto tiene que haberle hecho rechinar los dientes a estos que estaban allí presenciando la crucifixión y constantemente veían, al mirar a Jesús colgado arriba ese cartel, que dice básicamente, este es el rey de ustedes y ustedes lo están matando. En el versículo 23 dice que los soldados dividieron en 4 partes, una para cada soldado. O sea, entonces había estos 4 soldados, echaron suerte con la ropa de Jesús. Otra vez esto estaba profetizado, sobre mis ropas echaron suerte. Si usted lee, es interesante, es muy más que interesante, es casi indispensable, diría yo, leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y al mismo tiempo leer todo el libro de Isaías, porque va a encontrar usted todas esas profecías de Isaías cumplidas en la vida de Jesús. Entonces, los soldados echaron suerte, dividieron las ropas. Esto tiene que ver con la ropa exterior de Jesús, porque para los judíos era algo que no hacían desnudar completamente, totalmente, es una ofensa para los judíos. Así que cuando usted ve pinturas de Jesús desnudo en una cruz, posiblemente no es exactamente así como ocurrió. Okay, Jesús tenía su ropa interior, okay, porque para los judíos no lo hubiesen hecho de otra manera. Ya regresamos.
1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. BT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. BT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, y vamos a continuar rapidito porque tenemos bastantes versículos para completar este capítulo 19 y a pesar de que el programa dura 2 horas, es tanto el material que hay que, bueno, permítame correr un poquito, ¿ok? Verso 23, dividieron los soldados en 4 partes los vestidos del Señor Jesús. Verso 24 nos explica que hicieron esto para que se cumpliese la Escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Esto está en Salmo 22, 18, que usted puede ver en su Biblia. Abajo tiene la referencia. Pero esto no es porque los soldados conocían la profecía y dijeron, oh, la profecía dice que tenemos que hacer esto. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pero esto es muy importante para todos nosotros y originalmente muy importante para los lectores judíos, porque los lectores judíos conocían y conocen aún las profecías de Isaías, y cuando leen eso, que era lo que iba a suceder con el Mesías, y luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es lo que sucedió con el Mesías, estos son otra vez referencias para que ellos vean que este Jesús era realmente el Cristo, que este Señor Jesús es el Hijo de Dios, Dios hombre, es el Mesías que ellos esperaban, que el mundo esperaba. Entonces todas estas referencias otra vez no son porque los soldados sabían lo que estaban haciendo,
Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero la Biblia aclara, Juan aclara, esto es, ve Juan, dice, esto es para que se cumpla, esto es para que se cumpla, esto es para que se cumpla. Un poco al modo de lo que decimos hoy nosotros, ¿no? Ayer yo, por ejemplo, hablando sobre Romanos 1 y el mundo de hoy, yo les dije, esto es algo que se cumple hoy todavía. Entonces ven cómo la Biblia muestra es verdad. Y entonces uno va como predicador, como maestro de la Biblia, va a la Biblia. Usted y yo como cristianos a la Biblia, no a otra quien escribió esto, es lo que la Biblia dice. ¿Ok? Ahora, estaban en el versículo 25 allí algunas personas al pie de la cruz. Dice, de pie cerca de la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, María Magdalena. Entonces aquí también, bueno, ¿quiénes eran realmente todas estas personas? Estas personas son mencionadas en el relato de la vida del Señor Jesús. La hermana de María se llamaba Salomé, según Marcos 15 y Mateo 27. Si es cierto así, bueno, entonces Santiago, Juan y Jesús eran primos. No sabemos. Hay una tradición del siglo II que dice que Cleofas era hermano de José. María Magdalena era la persona de quien Jesús echó fuera 7 demonios. Y cuando estudiemos la resurrección de Jesús, vemos a María Magdalena en la tumba entre las mujeres llevando especias aromáticas. Entonces, aquí están estos personajes. Vemos que no están los otros discípulos, los apóstoles, etcétera. Juan es el discípulo que está allí. Y dice Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y sabemos que es Juan, el autor de este libro, ¿no es cierto? Creemos que es así, que quizá por modestia él no ponía su nombre, pero siempre se refería a él con Jesús, el discípulo que Jesús amaba. Es bien interesante la palabra que usa, agapao, fileo, la mezcla que hace de palabras, pero ambas palabras se refieren al amor paternal de un padre a un hijo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, Jesús era, o Juan era el íntimo amigo de Jesús. Pero el amor de Jesús hacia Juan era mucho más alto que el amor de un amigo, ¿okay? Es un amigo, pero es el amor de un padre a su hijo. Esa es la terminología, o mejor dicho, las palabras que se usan desde el original. Ahora, en el verso 27 dice, cuando el Señor Jesús le dice, mujer, aquí tu hijo, y a Juan le dice, aquí tu madre, y desde esa hora el discípulo la llevó a su hogar, la recibió en su hogar. Bueno, puede ser que inmediatamente María se mudó a la casa de este hombre Juan, todavía un joven, o no, simplemente es la idea de que Juan, por encargo del Señor Jesús, cuidó a María, ahora ya más avanzada en edad, hasta la muerte de María. Y después él se trasladó a Asia Menor, sabemos que estuvo en Éfeso, ahí tuvo un ministerio de muchos años, y después, por supuesto, vino la persecución y fue llevado a la isla de Patmos, donde Juan recibe la visión que conocemos como el Apocalipsis. Pero este Juan, y Dios, el Señor, le dejó este encargo. ¿Ok? En el versículo 28, aquí viene lo más importante. El Señor Jesús sabe que todo había sido hecho. ¿Okay? Entonces, en esas horas, la desolación más grande es sentir la carga del peso del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, algo inimaginable para nosotros. Pero llegó un momento en que el Señor Jesús sabe, entiende en su corazón, en su espíritu, que ya todo estaba consumado. ¿Qué significa consumado? Algo que ya está consumado, que ya ya está hecho, ya está. Entonces, dice él también, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, no tenía sed, pero dijo para que se cumpliese la profecía. Jesús no estaba haciendo trampas. Juan otra vez está diciendo, en la Escritura dice que él iba a decir tengo sed y que le iban a dar este compuesto, y eso fue lo que ocurrió. Entonces Juan lo que está diciendo es, ok, tal cual lo leí en la profecía, esto es lo que ocurrió. ¿Okay? Entonces, porque algunos pueden leerlo y pensar, bueno, Jesús no tenía sed, pero en realidad dijo tengo sed para que la Escritura se cumpliese. Entonces está usted tratando a Jesús de tramposo. No, Él es la verdad, Él no puede mentir ni hacer estas trampas.
Juan es el que está diciendo, la escritura se cumple, que anunciaba que Jesús iba a tener sed, iba a pedir algo, y esto fue lo que ocurrió. Y lo interesantísimo es que esto ocurre antes de sus últimas palabras, como diciendo, ya él estaba casi a punto de morir, no tenía fuerzas, no tenía energías ni para hablar, ya estaba a punto de morir, pero faltaba decir lo más importante, tetelestai, consumado es. Porque dijo eso y murió. Primero pide de beber, le acercan un vinagre, ya vamos a explicar esto ahora, pero inmediatamente después de eso, el Señor, como que es lo último que necesitaba como esfuerzo físico para entonces entregar su vida, su espíritu. Sabiendo Jesús que todo había estado hecho, ya está, no había necesidad de seguir allí, entonces dijo, tengo sed. ¿Okay? En el versículo 29 estaba allí, dice, una vasija de vino amargo, lo que conocemos como vinagre. Este era un vino bien barato de la calle, como quien dice. Quizá los soldados lo tenían ahí porque ellos mismos lo beberían o se lo daban a los crucificados para que aguantaran más tiempo, dicen algunos, mientras eran crucificados, porque era como una diversión para ellos ver a esta gente morir. Y lo mismo habrá pasado al ver a Jesús. ¿Se acuerdan que burlaban de Jesús, etcétera? Le pusieron la corona de espinas, todo lo que vimos la otra vez. Finalmente le dieron este vino amargo o vinagre. Era también la bebida de la gente más pobre. Y si uno va al relato de Mateo y Marcos, las mujeres de Jerusalén le trajeron un vino mezclado que era como una droga para calmar el dolor, y el Señor no lo aceptó. Y bueno, eso nos demuestra que él no estaba haciendo nada para ayudarse a sí mismo en su sufrimiento. En este caso, este palo de hisopo y es probable, yo estoy de acuerdo con algunos autores que dicen que es probable por el hecho de que ya él estaba a punto de morir, pero él iba a decir la última palabra, consumado es, tetelestai, es una sola palabra en griego, antes de entregar el espíritu, y probablemente por eso bebió eso último, para tener el último aliento allí para decir algo. Imaginen que la deshidratación era al máximo en este momento, la pérdida de sangre era al máximo, o sea, ya estaba al punto, al borde. Entonces le entregan en un palo de hisopo, en un palo ponen este hisopo. Hay personas que tienen algunas interpretaciones con la idea del hisopo y la Pascua. Bueno, puede ser que sí, no creo que ese sea el mensaje central aquí. Entonces, ahí estaba el Señor en la cruz, y esto es lo que ellos hacen, y luego lo principal es consumado es, en el versículo 30, ¿ok? Esto parece que, según Mateo, Marcos y Lucas, lo gritó como el último esfuerzo de su voz, y se refiere a la obra de redención del ser humano está terminada, no hay nada que agregar, no hay nadie que agregar. Por eso le digo, el querer la salvación por méritos y por obras es una abominación delante de Dios frente a lo que su Hijo hizo en la cruz. ¿Cómo podemos pretender que portándonos bien, teniendo buenos méritos, tomando los sacramentos, orando quién sabe qué, vamos nosotros a obtener la salvación o a mantener la salvación? Observe lo que Jesucristo hizo, y Él dijo, está todo hecho, está consumado. Agarramos de ahí, tomamos de ahí después de esta siguiente pausa. Ya volvemos. AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario.
Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Bienvenidos a nuestro cuarto segmento. Estamos hablando hoy de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo para eso, exactamente, ser crucificado, mi amigo, amiga oyente o televidente, por usted y por mí. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es su Hijo Jesucristo, la salvación en Cristo Jesús. ¿Okay? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es el regalo, es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Terminé el segmento anterior diciendo es como una abominación pensar que podemos ser salvos por nuestras buenas obras, nuestros méritos, y nuestras buenas obras no es solamente el tratar de portarnos bien. A veces nuestras buenas obras generalmente tienen que ver con, si yo tomo este sacramento, si yo hago esto y voy aquí, voy allá, y bueno, no es lo que la Biblia dice. El Señor Jesús dejó estas ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor para el creyente en Cristo Jesús, y eso tiene lo que representan estos dos símbolos, que hay que tomarlos con muchísimo respeto, pero son símbolos. La Biblia nunca dice que eso se transforme en el cuerpo de Cristo, ni el vino ni el pan, o que Cristo va a estar sufriendo otra vez en el momento de la Eucaristía o de la cena del Señor. No es lo que la Biblia dice, y si no, lea la Biblia. El libro de Hebreos, por ejemplo, también en la Biblia, casi al final, claramente dice que el Señor padeció una sola vez por nosotros. Fue suficiente. No fue como en el Antiguo Testamento, donde ese cordero que se sacrificaba en el altar, se mataba, tenía que hacerse constantemente. El sacerdote tenía ese trabajo todos los días. No. El Señor una sola vez, bastó su sufrimiento una sola vez. Entonces no hay nada que podamos agregar a la salvación. La salvación es solamente por la gracia de Dios, por nuestra fe en Cristo Jesús. No es porque nosotros somos vanagloriosos y decimos merecemos esto. Absolutamente ninguno de nosotros lo merece. Esto es un regalo de Dios y nosotros lo hemos aceptado. Hemos puesto nuestra confianza exclusivamente en el Señor Jesucristo, y entonces por eso somos salvos. La Biblia dice aquí en Juan 19:30, consumado es. Esto es la obra redentora, acabó, terminó. Viene de, yo mencioné la palabra tetelestai en griego, viene de telos en griego, y esto
corresponde a una transacción, más que nada a un sello comercial. Entonces dice está totalmente pagado en los papiros egipcios, ya estaba utilizado como esto es, ya está pagado en su totalidad. Si usted va a la cárcel y alguien paga por usted para que usted salga, está totalmente pagado. Entonces usted no va a volver a la corte a partir del día siguiente o de ese mismo día a decirle al juez, señor juez o señora jueza, ¿qué más debo hacer? Le van a decir, ¿usted no entiende que está todo pagado? ¿No comprende que si está todo pagado usted está totalmente libre? Que conoció la verdad y la verdad le hace libre, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué continuar haciendo cosas a un nivel legal, diría un juez, a un reo que salió de la cárcel? Si usted está libre, está libre. ¿Okay? La palabra libertad no es condicional, es libre. Entonces el Señor dijo, está consumado. No hay nada más que haya que hacer para ofrecer la salvación, pagar por los pecados, ofrecer el perdón al ser humano. No hay nada más, ni nadie puede hacer nada más. Ni yo, ni usted, ni su iglesia, ni la mía, ni nada, ni nadie. Ni inclusive las ordenanzas que el Señor Jesús dejó, como el bautismo y la cena del Señor. A veces llamamos a esos medios de gracia, pero no de gracia para ser salvos, sino que por la gracia de Dios celebramos todo lo que el Señor ha hecho en esos medios, pero no van a salvarnos. Bueno, el Señor inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, y entonces en el idioma original, esta expresión que Juan usa de inclinar la cabeza es como quien dice fue a dormir, y en la Biblia se habla de la muerte del creyente en Cristo Jesús como quien duerme en el Señor. Bueno, en este caso estamos hablando del mismo Señor Jesús, y se utiliza esta palabra, este término idiomático para decir el Señor durmió, murió, descansó de su sufrimiento, y luego dice que Él entregó el Espíritu, y aquí es interesantísimo prestar atención a esta expresión, Él entregó el Espíritu. Entonces, la idea es que el mismo Señor dispuso de cuándo Él entregó el Espíritu. ¿Ok? Y si no hubiese dicho simplemente murió, pero Juan, testigo ocular, dice Él entregó el Espíritu, ¿verdad? Entonces, aquí hay un par de cosas. La primera, la más importante, creo, es, bueno, Jesús dispuso en qué momento Él, ok, ya está, sé que esto ya está consumado, no tiene razón de seguir aquí, voy a morir, entonces Él entregó, le dijo al Padre, Padre, en tus manos entrego o encomiendo mi espíritu. Y dice, habiendo dicho eso, expiró, murió. Entonces acá la segunda cosa es cómo el Señor nos enseña que en la muerte la persona simplemente no deja de ser, sino que se separa lo físico de su ser, del alma, de lo que es eterno. Entonces el cuerpo muere, va a la tumba, se desintegra hasta el día de la resurrección. O si no va a la tumba, por los medios que hayan sido, pero se desintegra el cuerpo. Pero la persona en realidad no muere literalmente, en el sentido de que la persona sigue viviendo, sigue consciente, no está ya en su cuerpo, ni anda dando vueltas por acá mirando lo que hacemos. Pero la Biblia dice que para el creyente, ni bien morimos, si es lo que el Señor va a hacer antes que regrese el Señor en su segunda venida, en el momento de morir vamos directamente a la presencia del Señor. Recuerden, no porque somos buenos, no porque fuimos a la iglesia, no por nuestros méritos, sino porque recibimos el regalo de Dios, recibimos el perdón de Dios, recibimos que Cristo es Dios y que vino a dar su vida por nosotros siendo un hombre. Recibimos esto, lo creemos con todo nuestro corazón y por eso le confiamos nuestra vida y nuestra alma, nuestra eternidad, aún después de la muerte, al Señor. Entonces le dije a alguien hace poco que me dijo, bueno, voy a tratar de que, ahí Dios dirá si me lleva. Y bueno, espero que, en otras palabras, todo lo que traté de hacer de bueno en mi vida sea suficiente como para que Dios tenga misericordia de mí y me salve. Yo le dije, usted no puede pensar así, mire lo que la Biblia dice. Por más que usted sea una excelentísima persona, no va a lograr ser salvo por quien usted es o lo que usted puede hacer. Aún obras para Dios. No es así.
Todo se basa en los méritos de Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús murió, entregó el Espíritu, su cuerpo quedó, lo llevaron a la tumba hasta su resurrección, pero Él entregó su Espíritu. ¿Okay? En tus manos encomiendo mi Espíritu. El Espíritu no muere, no es como algunas sectas dicen, el alma se aniquila ahora o en la eternidad, eso no ocurre. Ahora, yendo al verso 31, los cuerpos no podían permanecer, ¿verdad? Dice Juan, hasta el sábado, hasta el día de reposo. Entonces ahí los judíos, claro, estaban preocupados por qué va a pasar si estos tres no mueren rápido. Entonces este sábado de gran solemnidad, algunos piensan que fue por la comida de la Pascua y el sábado, ese año en particular, en el calendario lunar que ellos usaban. Otros piensan, bueno, la fiesta de los panes sin levadura coincidió ese año con el sábado especial de ese año, la Pascua especial, el sábado especial, no era solamente el día de reposo, sino que había un día especial. Entonces mandaron a quebrar las piernas. ¿Y por qué mandaron a quebrar las piernas de los tres? Bueno, porque al quebrar las piernas ya el crucificado no podía hacer fuerza con sus pies cada vez que necesitaba un poco de oxígeno. Ya no había fuerza, entonces moría por asfixión. Y como vemos, fueron con un soldado, fueron con el otro. Cuando fueron a quebrar los huesos de Jesús, las piernas de Jesús, Él ya estaba muerto. Y al ver lo que estaba muerto, pues no había necesidad de quebrar sus piernas. Y otra vez la profecía decía que no iba a ser quebrado hueso suyo. Observe cómo constantemente en medio del relato aparece la profecía cumpliéndose. Entonces vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero recuerde, el Señor murió cuando Él quiso, no cuando los demás quisieron. Eso lo dijimos en el segmento anterior. El Señor murió cuando Él dijo es el momento y murió, entregó el Espíritu. No fue cuando alguien quiso. Ahora, los judíos quisieron, los romanos quisieron, pero el momento en sí de morir no lo produjeron ellos. Ellos produjeron todo el sufrimiento que iba a llevar sin ningún lugar a duda a la muerte de Jesús, pero fue Él en el momento que Él quiso. No le quebraron las piernas para que entonces muriera. Él murió y después no hubo necesidad de quebrar las piernas. Luego aparece el relato de que uno de los soldados traspasó su costado con una lanza, inmediatamente salió agua y sangre. A pesar de que Juan no era como Lucas, un médico, utiliza una forma médica para demostrar un detalle que cualquier médico de la actualidad puede garantizar que Jesús no se había desmayado, como algunas sectas dicen, o no estaba agonizando y no estaba realmente muerto, como otras sectas dicen. Este salir sangre y agua es toda una explicación que no voy a dar, no soy médico, pero conozco la explicación, no la voy a dar, no es necesario, simplemente es una comprobación, un detalle médico de que Jesús estaba realmente muerto. Número 2, estos soldados romanos, le garantizo que sabían cuando una persona estaba muerta, estaban muy acostumbrados a matar gente, sabían bien cuando alguien estaba muerto. ¿Ok? Entonces, estos son detalles muy importantes porque cuando Juan escribió estaba creciendo los gnósticos, ¿verdad? Que pensaban que Jesús como Dios no podía llegar a ser un hombre. Todavía esos gnósticos siguen entre nosotros, entre algunos grupos inclusive llamados cristianos que niegan la deidad o la divinidad de Jesús. Observe ese problema, salga de ese problema, ya tiene 2000 años con eso. Entonces, pero Juan escribe mostrando que Jesús realmente era un ser humano de carne y hueso y al mismo tiempo era Dios. ¿Ok? Algunos tratan de interpretarlo de sangre y agua con los elementos de la cena del Señor. Bueno, no sé, tal vez es un poquito más lejos, pero dejémoslo ahí. Verso 35, en el verso 35 hay un comentario que Juan como testigo ocular hace acerca de lo que pasó, ¿verdad? Recuerdan los juicios nocturnos, el juicio romano, la crucifixión. Y en el versículo 35, y nos vamos a la otra pausa, dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Entonces, el Espíritu Santo a través de Juan nos está escribiendo a usted y a mí para que sepamos que esto es verdad. Es un testigo ocular, ¿okay? Que daba su vida por Jesús. Ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red,
compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Continuamos en Viva Mejor, entramos en la última hora del programa y estamos hablando hoy de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Muchas gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde vernos en Facebook o en YouTube, recuerde bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. En fin, comuníquese con nosotros, los viernes estamos aquí en preguntas y respuestas y confiamos que podemos serle de ayuda. Estamos siempre orando, tenemos gente orando constantemente por estos programas que hacemos, no solo Viva Mejor, sino todos los programas que producimos aquí en Radio La Red con Iglesia La Red. En el verso 36 de Juan 19 leímos que no fue quebrado ningún hueso del Señor Jesús. Fueron al ladrón de la derecha, al ladrón de la izquierda, quebraron sus huesos. Cuando fueron a quebrar los huesos de Jesús, Jesús ya había muerto. Explicamos que Jesús decidió cuándo era su momento de morir, no el ser humano a través de hacer lo último, ¿verdad? Quebrar las piernas para que por fin muriese porque estaba cerca de la Pascua, etc. Entonces, es bien interesante notar que cuando Jesús resucita entre los muertos 3 días después, y luego cuando el primer día de la semana se aparece a los apóstoles que estaban encerrados en un cuarto,
y a la iglesia que comenzó, aunque literalmente uno podría decir, bueno, comenzó desde Pentecostés, pero ese grupo de 120 que estaban reunidos, podemos considerarlos prácticamente la iglesia ya, porque estaban adorando al Señor Jesús. Y durante 40 días antes entre la resurrección y la ascensión al cielo, el regreso al cielo, Jesús se presentó ante ellos, caminando, comiendo, ¿verdad?, con ellos, diciéndoles, yo no, pues aquí estoy, no soy un fantasma, ¿verdad? Era un cuerpo glorificado como el que vamos a tener nosotros, ya sea cuando venga el Señor, si estamos vivos o si estamos muertos, a resucitar. Él nos va a hacer resucitar, nuestro cuerpo será glorificado, va a tener, claro, otras capacidades, no va a estar en contacto ya con el pecado, ni la muerte, ni el dolor, pero no vamos a ser angelitos flotando por allí, por el aire, no vamos a ser gente que no podamos reconocernos o que no tengamos un cuerpo, va a ser un cuerpo glorificado. Jesús lo demostró con su propio cuerpo en la resurrección. Inclusive cuando entró ahí dijo el Señor, ¿tienen algo de comer? Le dieron y él comió, para que vieran que era él, no era otro. ¿Okay? Ahora, no quebraron hueso suyo y eso quedó bien demostrado cuando él apareció nuevamente, porque era su mismo cuerpo. Inclusive tenía las marcas en sus manos, en su costado, en sus pies. ¿Recuerdan lo que le dijo a Tomás? ¿Okay? Que Tomás dijo, si yo no veo las huellas, si no veo sus marcas y no pongo mi mano sobre su costado, no creeré. Bueno, Jesús le concedió eso y después le dijo, más bienaventurados son que tú, en otras palabras, Tomás, los que no vieron y creyeron, como usted y yo. ¿Okay? Ahora Jesús otra vez cumple la profecía, o la profecía se cumple con todas estas cosas de, por ejemplo, no será quebrado hueso suyo. En el capítulo 19, verso 37, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esta es una cita de Zacarías y del profeta Zacarías, ¿verdad? Y entonces está hablando de Jesús como el Mesías prometido y es algo otra vez para el judío de mucha ayuda, porque puede ir al profeta Zacarías y ver en su propia Biblia, Antiguo Testamento, hasta donde tenía en ese momento y hasta donde hoy respetan todavía, pueden ver que allí está todo lo que realmente ocurrió con Jesús de Nazaret. Para nosotros como cristianos también podemos ir a nuestra Biblia, al profeta Zacarías, y observar todo esto. En los versículos 38 y 39 tenemos este evento de José y Nicodemo. Ahí donde dice, cuando Jesús ya murió en la cruz, entonces dice el verso 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿recuerdan Nicodemo? Juan 3:16. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es interesante porque Juan dice que Juan sabía, que estos dos hombres importantes, José de Arimatea, era un hombre rico y era discípulo de Jesús en secreto, Nicodemo en secreto. Sin embargo, ahora se exponen públicamente y hay que, pues, dar crédito donde el crédito es necesario dar, como decir, esto no quedó siempre en secreto. Estos son hombres con mucho dinero en esa época, eran miembros ambos influyentes, probablemente José de Arimatea por su estatus y a Nicodemo por su estatus religioso, tenían que ver con el Sanedrín, claro, y ahora en un momento muy peligroso, porque quienes digamos, llevaron a las autoridades romanas, es decir, a Pilato, al Señor Jesús. El sumo sacerdote, recuerdan a Anás, Caifás, toda esta gente, y Nicodemo corría riesgo en esto. ¿Y qué pasó con José de Arimatea, un hombre influyente en todo eso? Pues también corría riesgo,
porque ellos podrían haber pensado, no tuvieron ningún problema a matar al Señor Jesús, menos van a tener problema a matarnos a nosotros si nos metemos en todo esto y en querer dar una sepultura a Jesús apropiada. Bueno, trajeron una mezcla, dice, de mirra y aloes, aproximadamente 100 libras. Estamos hablando de especias aromáticas tradicionales que por lo menos en aquel primer siglo eran comunes o eran las que se usaba en el pueblo judío cuando se enterraba a una persona. Pero cuando Juan habla de las cantidades aquí, eso es bien interesante, no podemos nada más pasarlo por alto. Si la Biblia lo menciona, es algo importante aquí. Entonces está diciendo, aquí yo lo acabo de leer, pero lo voy a mencionar de nuevo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Pero aquí dice, vino Nicodemo trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. La cifra es muy fuerte. Para nosotros hoy tenemos que hacer el cálculo y no sería quizá exacto, pero estamos hablando de una enorme cantidad de dinero. Entonces, la profecía también dice, entre los ricos fue en su muerte. A Jesús se le dio un entierro que muchos piensan, entierro es una palabra entre comillas porque no fue bajo tierra, fue en una cueva, ¿verdad? Pero también se conocía eso como una sepultura. Entonces la idea es que fue sepultado entre los ricos porque este era un sepulcro nuevo, el otro evangelio nos habla de eso, y todo lo que se hizo, digamos lo que se gastó, lo que estos dos hombres invirtieron, gastaron allí, es lo que para un rey realmente hubiese ocurrido. Entonces hay entre los intérpretes personas que dicen, ok, así como la Biblia dice, entre los ricos fue en su muerte, entre los peores fue su muerte, entre los ricos fue su sepultura. Es una forma de decir Jesucristo es ese rey de los judíos que Pilato escribió arriba en la cruz. Es realmente el rey. Ok, no es una mala interpretación. Juan no está diciendo exactamente eso aquí en la Biblia no está explicando exactamente así, pero al hablar en estos términos y al decir, porque uno piensa, ¿por qué Nicodemo, qué necesidad tenía? No Nicodemo, Juan, ¿qué necesidad tenía de explicar que lo que hizo Nicodemo y lo que hicieron José de Arimatea? Bueno, ok, lo llevaron a esa tumba donde otro texto nos dice nunca nadie había sido puesto ningún muerto en esa tumba, era una tumba nueva, entre ricos, o la tumba de este hombre rico. Pero después Nicodemo, el detalle de las 100 libras, como 100 libras de mirra y aloes, uno piensa, ¿por qué la Biblia nos da ese detalle? Si la Biblia nos da ese detalle es importante. No para hacer de eso un culto o una religión, una nueva denominación, sino para darnos cuenta del valor que Nicodemo estaba dando a Jesús, que Nicodemo era ahora un discípulo del Señor Jesús, y ellos consideraron, tanto que José de Arimatea como Nicodemo, yo entiendo, consideraron que la sepultura del Señor Jesús tenía que estar a la altura de quién era el Señor Jesús. Ninguna sepultura del mundo, por más que hubiese sido la del mayor emperador de esa época, hubiese sido justa en cuanto a quién es el Señor Jesús. Pero estos hombres hicieron lo que hicieron. Esto es importante. Muchos han visto como esto el entierro, la sepultura de Jesús como rey. Bueno, seguimos adelante. Estamos en Mateo 19 y vamos con los últimos versículos en pocos momentos. Ya volvemos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, y estamos en el sexto segmento para aquellos que nos siguen en los podcasts, esa es la clave. Y recuerde un par de cositas antes de continuar con el texto bíblico. Recuerden que los podcasts son grabaciones, no tienen... son nuestras grabaciones, no tienen los comerciales incluidos. Usted los puede escuchar, compartir, son gratuitos. Si usted tiene la aplicación de Radio La Red ya bajada a su teléfono inteligente, ahí los tiene siempre. También en radiolared.net los tiene siempre, donde dice podcast. Y ahí va a encontrar no solamente los podcasts de Viva Mejor, sino los de otros programas que producimos en Radio La Red. Lo que no va a encontrar son los podcasts de los programas nacionales, pero sí va a encontrar los nuestros. ¿Por qué no los de los programas nacionales? Bueno, porque cada uno de esos ministerios tiene sus propios sitios en el internet y de ahí ellos quieren que usted pues escuche otra vez los podcasts, pero para los que tienen podcasts. En nuestro caso, todos los programas producidos por Radio La Red, y son muchos, ¿okay? Iglesia La Red y Radio La Red, los encuentra ahí en los podcasts. Además, en radiolared.net va a poder encontrar artículos. Cada vez vamos agregando más artículos. Paulatinamente podríamos poner muchísimos de golpe, pero los tenemos así de a poco, vamos también poniéndolos. Y hay mucho más que usted puede encontrar allí y le va a ayudar en su vida espiritual, en su caminar con el Señor, en su crecimiento. Lo principal allí es su iglesia local. Nosotros, además de eso, con este medio de comunicación que es la radio, hacemos nuestra cuota, nuestro granito de arena, que espero ayude a toda la ciudad, a otras iglesias de la ciudad, pero por sobre todo a toda persona que aún no conoce al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Vamos al capítulo 19, versículo 40, donde se nos dice lo que pasó después que el Señor Jesucristo murió. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Juan nos dice, según es costumbre sepultar entre los judíos. Bueno, esto era la costumbre, como Juan bien dice,
y tomaron estas aloes que había traído Nicodemo, estas especias. Tienen que haber hecho esto muy rápido, porque justamente recuerden que les habían quebrado las rodillas, las piernas a los ladrones de la derecha y de la izquierda, y no lo hicieron con Jesús, dijimos, porque ya había muerto, pero la idea era hacerlo todo rápido porque ya se aproximaba el día de reposo. Entonces también José de Arimatea y Nicodemo tienen que haberse movido bastante rápido para poder hacer todo esto en muy poco tiempo. Y también Juan nos dice que el sepulcro estaba cerca, que, o sea, había dos razones. Pusieron a Jesús ahí porque era la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca. ¿Okay? Y entonces pusieron a Jesús. Cuando uno va a Jerusalén, dependiendo a cuál de los dos lugares va, en uno de los lugares puede ver, por ejemplo, donde está, que yo les decía, los cristianos pensamos que fue en ese área donde está hoy en día abajo esa estación de autobuses, y uno caminando no muchos pasos en realidad, lo hicimos desde lo que se cree que pudo haber sido el Gólgata y hasta la tumba, una tumba muy cercana que está ahí, una piedra, y más allá de que fue ahí o fue por el otro lado, el asunto es que esto estaba muy cerca y se tenían que mover muy rápidamente para hacer esto. Ahora, ¿por qué envolvieron el cuerpo de Jesús, como era la costumbre de los judíos, con estos lienzos y en medio de esto las especies? Bueno, nos dicen que una, para quitar el olor, el mal olor, especialmente en una región donde no piense estaban en Denver, ¿verdad? O en ningún lugar así. Entonces todo se hacía de alguna manera un poco rápida y un cuerpo se descompone rápidamente. Entonces era para quitar el mal olor y para también posiblemente mantener esos lienzos en su lugar. En la resurrección, que si Dios quiere veamos el martes que viene en el programa, vamos a ver que María Magdalena y las otras mujeres fueron justamente llevando otras especias, como para quien dice vamos a hacerlo apropiadamente, tal vez porque lo que hicieron Nicodemo y José de Arimatea, aunque fue loable, fue muy rápido. Eso es una especulación de algunos autores, pero para que nos ubiquemos en la cuestión cultural, lo que los judíos hacían, y Juan explica que era la costumbre de ellos enterrar de esa manera. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron estos lienzos con las especias y lo pusieron en ese lugar. El versículo 41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Ven ahí, bien ahí nomás. Había un huerto. Esta es otra razón por la cual sabemos que esto estaba fuera de la ciudad, del muro de la ciudad, porque como les expliqué algunos martes atrás, hablando del huerto, los huertos generalmente la gente rica los tenía y los tenía fuera del muro de la ciudad, porque como había que usar fertilizantes para las plantas, etcétera, eso era considerado algo inmundo, algo sucio, para que esté dentro de las paredes de la ciudad de Jerusalén, que era considerada la ciudad santa. Entonces, por estas costumbres y estas creencias, vemos estas cuestiones de afuera de la ciudad o cómo hacían las cosas. Y estaba este huerto, y el huerto estaba ahí mismo, dice, ahí donde fue crucificado Jesús. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Así que no piense en una distancia larga, no es como hoy en día que una persona puede ser, su funeral puede ser en una casa funeraria y el cementerio puede estar lejos. A veces está en el mismo lugar, a veces está lejos. Entonces uno va de una localidad a la otra. En este caso no fue así. El Señor fue crucificado donde Él fue crucificado, en ese Gólgota, en ese lugar de la calavera llamado también. Ahí había un huerto. Entonces, otra vez, tienen que haber hecho esto bien a mucha prisa para lograr haberlo hecho. José de Arimatea y Nicodemo, lograr hacer todo esto en muy poco tiempo. Jesús murió y tenía que estar en la tumba antes de las 6 de la tarde, que era aproximadamente la hora en que en esa época ya comenzaba a declararse el día de reposo. Recuerde que eso es lo que aún en día hacen los judíos hoy. Que yo días atrás compré
un mueble para nuestra oficina acá en la iglesia y los dueños son judíos y son judíos practicantes. Entonces ellos están abiertos los viernes hasta como las 5 o 6 de la tarde, porque ahí comienza el día de reposo para ellos, ahí comienza el sábado. Y sigue toda ese pedazo hasta la noche, toda la madrugada y el día siguiente hasta que pues se cumple el día completo, ¿verdad? Entonces estamos pensando Jesús murió y tenía que estar en la tumba antes de las 6 de la tarde de ese día. Es decir, wow, esto, si uno se pone a hacer cálculos, se movieron a una velocidad increíble. José de Arimatea para tener el cuerpo de Jesús, para hacer este proceso que no era un total embalsamamiento, pero la idea es de poner los lienzos, etcétera, alrededor de su cuerpo y ponerlo en la tumba y cerrar la tumba y los soldados, la piedra, ¿verdad? Juan no da tanto detalles como otros en algunos aspectos, pero es el libro que estamos estudiando. Y solo para que sepamos, todo este proceso que generalmente lleva mucho tiempo, tuvo que hacerse muy rápidamente porque era el inicio, ahí como calculamos alrededor de las 6 de la tarde, era el inicio de la Pascua judía. Y entonces ahí sí que no podían estar ellos en contacto con un muerto, no podían estar en la tumba, no podía haber muertos colgados en la cruz. Ahora dice que en esa tumba era una tumba nueva. Nadie había sido enterrado allí, por eso muchos piensan que quizá esa misma tumba era de Juan de Arimatea. El asunto es que nadie había sido allí enterrado. Era en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. ¿Okay? No había otros muertos allí. Bueno, esto es interesante porque estaba todo profetizado. El cumplimiento de Isaías 53, 9, que esta era la tumba de Josué. Creo que antes leímos 53, 9 de Isaías, pero déjeme repetírselo por las dudas. Dice aquí en Isaías 53, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Que el Señor Jesús murió cargando con los pecados de la humanidad y Él nunca había pecado. Esto es maravilloso. Entonces, vamos a ir a aplicaciones de todo lo que estamos estudiando más adelante, pero aquí queremos decir esto. Envuelven a Jesús, lo ponen en una tumba vacía, no había nadie allí, es algo exclusivo, vamos a decir. Otra vez podemos seguir pensando, unido a lo que hizo Nicodemo de traer más de 100 libras de valor de enálogos y especias, y uno piensa, ok, fue la sepultura de un rey. Y aunque fue todo muy rápido, aunque no había aquí un cortejo y quizá el pueblo no estaría allí mirando todo eso, no sabemos. Probablemente todo el mundo salió para hacer su estar listos para la Pascua, que estaba por comenzar ya en muy pocas horas. Pero ahí lo pusieron a Jesús en una tumba donde nadie había sido enterrado, y este es el cumplimiento de Isaías 53, versículo 9. El versículo 42 dice allí, pues, otra vez Juan aclarando, por dos razones: por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan concluye allí el relato de la crucifixión. Cuando regresemos vamos a espiar un poquito de Mateo, Marcos y Lucas para tener un poquito más de detalles. ¿Okay? No es que Juan, siendo un testigo ocular, se le olvidó, sino que esto fue el interés especial a los lectores suyos especialmente, y nosotros tenemos que siempre ver los 4 evangelios para tener la foto completa. Eso va a ocurrir, más aplicaciones en el próximo segmento, donde entraremos en la última media hora de su programa Viva Mejor. Ya regresamos. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver.
1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Estamos de regreso inaugurando la última media hora de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y qué más práctico que es aprender la palabra de Dios. En Juan capítulo 19 estamos estudiando la crucifixión del Señor Jesús y estamos en los últimos 2 versículos que ya hemos leído, pero yo le dije que quería espiar un poco lo que cuentan Mateo, Marcos y Lucas para tener la foto más completa de esos momentos, especialmente después de la muerte de Jesús, en lo que conocemos como la sepultura. Marcos, voy a ir primero por orden, vamos a ir con Mateo. Mateo en el último capítulo, o el anteúltimo, el 27, en el verso 57 dice: cuando llegó la noche, otra vez recuerde, la noche para ellos es el comienzo del día de reposo alrededor de las 6 de la tarde, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Recuerden que Juan dice era en secreto hasta ese momento discípulo de Jesús. Verso 58, José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, o lienzos, como dice Juan, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña,
por eso pensamos que era directamente de él, porque dice Mateo, había labrado él esto en la peña, o sus siervos, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo dice, ellas presenciaron este evento de la sepultura de Jesús. ¿Qué pasó con Marcos? Como lo cuenta Marcos en el capítulo 15, verso 42, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ¿ven? José de Arimatea, miembro noble del concilio, aquí tenemos más datos, este hombre rico, que también esperaba el reino de Dios. Juan dice que era discípulo de Jesús en secreto, vino y entró osadamente a Pilato, dice Marcos, osadamente, claro, iba al gobernador, y pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, recuerden que era un hombre rico y tenía influencia, pero osadamente entró, y esto tiene que haberse hecho muy rápidamente. Pilato se sorprendió, dice Marcos en el verso 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto Jesús, ¿no? Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto Jesús. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Le llamó la atención a Pilato porque evidentemente había mandado a otros a la cruz antes, ladrones, crueles, etcétera, y esto llevaba a veces días en la cruz, 2, 3 días, quién sabe, hasta que la persona moría, y en este caso Jesús murió en pocas horas. Ahora, por eso le llamó la atención a Pilato. El centurión le confirma, ¿sí? El centurión, el principal de esos soldados, confirma que Jesús estaba muerto, dio el parte final, digamos. Entonces, informado por el centurión, Pilato da el cuerpo a José, nos cuenta Marcos, José de Arimatea. En el verso 46 dice que José, dice, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y otra vez Marcos, como Mateo, dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Vamos a Lucas, por último, y aquí entre los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos teniendo la imagen en nuestra mente, la foto completa de cómo fue este evento. Aquí estamos, en Lucas, en el capítulo 23, verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Arimatea, ciudad de Judea. Este es Lucas, médico, historiador, mucho detalle. El cual era miembro del concilio, José de Arimatea, varón bueno y justo. Es una manera de decir que era un discípulo de Jesús. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, en el juicio y en la decisión de matar a Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Es que sabían exactamente de dónde lo iban a encontrar al día siguiente, el día de la resurrección, al día que fueron al tercer día a la resurrección. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y luego el 24 que vamos a leer la semana que viene, pero en el 20 de Juan, donde se habla de que el primer día de la semana estas mujeres fueron al sepulcro. Así que creo que ahí tenemos una, otra vez, foto un poquito más completa de todos los datos. Yo le aconsejo otra vez que para estudiar bien la Biblia, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sería interesante que usted compre algo que se llama la armonía de los 4 evangelios. Entonces se pone en columnas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y usted puede ver todos estos textos, así como lo hice yo recién, pero en una hoja uno al lado del otro. Y ahí entonces usted ve otra vez el evento completamente. Entonces ahí usted va a ver qué porciones
cuenta Mateo que a lo mejor no cuenta el otro, o Lucas que no cuenta Marcos y así, y cuál es sí todo este proceso, ¿verdad?, de los juicios de Jesús, la crucifixión, la sepultura, la resurrección, todo esto los 4 lo cuentan como muchas otras cosas, y entonces es para mí la mejor forma de entender lo que realmente sucedió, de tener los detalles de todo lo que sucedió, y es importantísimo la hora en que Jesús murió, dónde Jesús murió, que se estaba por celebrar la Pascua, que era la hora del sacrificio del Cordero Pascual. Todo ese tipo de cosas tienen mucha importancia. No para ser un mito, esa es nuestra concentración sobre esos detalles. Nuestra concentración tiene que estar sobre lo que nuestro Señor Dios hizo por nosotros, enviando a Jesucristo, su único Hijo, Dios hombre, para morir por nosotros. Eso es lo principal. Si uno se desvía de Cristo, ya las cosas van mal. ¿Okay? Entonces, estos detalles, la información, lo que pasaba en la cultura, las costumbres, observe como la palabra de Dios, utilizando a Juan el Espíritu Santo al escribir esta parte, da detalles, pero no pone el super énfasis en todo eso, ni lo hacen Mateo, Marcos y Lucas. Dan los detalles, son importantes los detalles, en primer lugar porque vemos cómo las profecías se cumplen al pie de la letra. Detalles de los huesos de Jesús no iban a ser quebrantados, detalles de que iba a morir entre malhechores, detalles de cómo iba a morir, detalles de que tenía sed, pero no muchos más detalles. No da detalles de cómo hicieron con la crucifixión, qué mano de las dos le clavaron primero, y simplemente clavaron sus manos y sus pies. Porque así tenemos que aprender nosotros a interpretar la Biblia. Cuando la Biblia hace silencio sobre ciertos detalles, usted y yo debemos hacer silencio también. Hay intérpretes, hay historiadores, hay arqueólogos que nos dan información, por ejemplo, acerca de cómo era la crucifixión y todo eso. Y es bueno al predicar, o es bueno cuando uno va, si uno es predicador, simplemente para su propia, además para su propia edificación personal en Cristo, conocer esos detalles, pero no es bueno anclarse y quedarse fijo en esos detalles y perder el mensaje en sí. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que el Señor nos ha amado tanto, de una manera tan grande que es indescriptible, yo creo, para nosotros a nivel humano comprender la extensión de lo que es ese amor, que Él envió a Jesucristo su Hijo para pagar por nosotros en la cruz. Él no iba a decir capítulo acabado porque mis criaturas, los hombres y mujeres que yo he creado en mi imagen y semejanza, me fallaron, ¿verdad? Y no lo veamos desde la perspectiva humana, que es pecaminosa. No lo veamos desde la perspectiva humana, donde alguien dice, un rey diría, me molesta este súbdito, se rebeló contra mí, y a la horca, o a quitarle la cabeza, o como en aquellos tiempos, lo vamos a crucificar, vamos a quitárnoslo de encima. Jesús no hizo eso, Dios no hizo eso. Jesús vino a morir para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Okay? Jesús vino a pagar por nosotros en la cruz. Y es importantísimo que comprendamos lo que ocurrió en la cruz, es lo más importante del mundo. Y cuando regresemos en las conclusiones, le voy a hablar un poquito del poder de la sangre de Jesús, de por qué Jesús tuvo que dar su sangre en la cruz. Y la sangre representa la vida, Él dio su vida por nosotros. Hablaremos de eso en el último segmento, después de esta última pausa. Espero que usted se quede con nosotros. Está escuchando el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y cuando uno tiene a Cristo en su corazón, vive mejor en todo. No es la razón por la cual necesitamos creer en Cristo, pero esta es la añadidura que tenemos por creer en Cristo también. Los espero, ya regresamos. $1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o
o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Qué interesante es observar las reacciones de la gente, especialmente cuando se les dice una verdad que penetra el alma. Hablemos por unos momentos acerca de cómo decir la verdad y al mismo tiempo decirla con compasión, pues estos dos elementos deben ir juntos si queremos que produzcan buenos frutos. Decirle a alguien la verdad es muy necesario. El arte de la buena consejería incluye el saber escuchar y siempre decir la verdad. Pero la verdad, como dice la Biblia, debe ser dicha en amor, un amor que es sincero y al mismo tiempo compasivo. La verdad es importante, pero el vehículo que la transporta también es importante, pues una verdad expresada de mala manera, sin compasión, no permite que la persona pueda recibirla. La verdad sin compasión denuncia legalismo, cuando en realidad nadie es tan dueño de la verdad como para nunca equivocarse. Todos necesitamos la gracia de Dios y la compasión cuando se trata de ser corregidos por la verdad. Es por eso que debemos evitar dar fórmulas para la vida y la conducta. Hay demasiada gente por ahí dando fórmulas acerca de cómo hacer esto o aquello, pero sin conocer las situaciones y circunstancias de los demás. Dios quiere que compartamos su verdad, la cual realmente cambia las vidas, pero espera que lo hagamos cargados de compasión. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Hoy, como todos los martes, el Dr. Daniel Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Muy bien, entramos a nuestro último segmento y estamos hablando hoy acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y estamos en las conclusiones. Y la semana que viene, si el Señor permite, vamos a ir al capítulo 20 del libro de Juan, donde hablaremos de la resurrección. Recuerde, no podría haber resurrección si Él no hubiese muerto, en primer lugar, para pagar por nosotros. Le dije en el segmento anterior que íbamos a mencionar algunas cositas con relación a ¿por qué se necesitaba la sangre del Señor Jesús? Ahora, en primer lugar, estaba leyendo a un autor que decía, bueno, recordemos todos que en el Antiguo Testamento el perdón no es solamente que la parte ofensiva diga I'm sorry o lo siento. Bíblicamente, perdón incluye la restitución, ¿ok?, a la persona que uno ofendía. En el libro de Éxodo, el libro de Éxodo 22 y el número 5, están las leyes que dicen que si una persona robaba a alguien algo, tenía que no solamente pedirle perdón, pero también restituir lo que había robado. Y entonces la idea de restitución es la idea bíblica del perdón, que a veces en el mundo moderno nos olvidamos de eso y pensamos perdón es un acto de simplemente de emociones. Siento pedirle perdón. Bueno, debo pedirle perdón, pero en la Biblia el asunto es que la parte ofensiva decía lo siento, pero a la parte que ofendió, pero era requisito restituir de alguna manera lo que había robado, lo que había ofendido, la forma en que había dañado
la restitución era parte del asunto. Entonces hay ejemplos, como le digo ahí en la Biblia, en Éxodo, en Números, como reglas para diversidad de ofensas tenían diversidad de formas de restituir. Cuando, y acá está la gran diferencia, cuando la ofensa no era contra un ser humano, sino directamente contra Dios, allí las cosas son tan graves que se requiere ya no la restitución de algo material, sino de algo material me refiero a lo mismo que robé, lo revuelvo, ahí se requería la sangre. ¿Okay? Si vamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, que explica mucho esto de los sacrificios y el culto en el Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, la Biblia dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, cuando la ofensa es contra Dios, se requiere el derramamiento de la vida. La paga del pecado es muerte. El problema es que nuestra muerte tampoco podía ser nuestro propio derramamiento de sangre, algo que podíamos usar para pagar por nuestros pecados. Nos sirve porque somos pecadores. Tiene que ser sangre inocente, sangre pura. Por eso el Señor Jesucristo se hace hombre, que Dios se hace hombre, es tentado en todo, pero sin pecado, vive una vida pura. Entonces, en esa condición de pureza, como hombre puro, como hombre de Dios, llega a la cruz del Calvario. Es importantísimo que usted entienda, por favor, que es hombre Dios. Los gnósticos dicen, no, Dios no puede encarnarse en un cuerpo porque el cuerpo es malo. Pero observe esto, eso es lo que ellos piensan, no es lo que la Biblia dice. Y es importantísimo entender que Jesús es divino, es Dios, porque si no, la muerte del Señor Jesús solamente como hombre hubiese sido para el perdón de pecados de la gente quizá de su época, quizá ni eso. En cambio, al ser Dios, y por eso no es necesario que vuelva a sufrir muchas veces como el animal en el Antiguo Testamento, o el sacerdote tenía que todo el tiempo estar recibiendo esos sacrificios y presentarlos a Dios. No, porque al ser Jesús Dios, lo que Él hace tiene repercusión eterna. Entonces, la repercusión eterna de lo que pasó en la cruz, cuando Él dijo consumado es, no hay nada más que se le pueda agregar porque lo que Jesús hizo es completo también en cuanto a su repercusión eterna. Y eso, cuando digo eterno, es pasado, presente y futuro. Entonces, este asunto de la restitución en la Biblia, que es lo que se necesita para recibir el perdón de Dios, el problema es que nosotros no teníamos forma como seres humanos de restituir lo que destruimos. Entonces la única cosa es el derramamiento de sangre, y en el Antiguo Testamento estos animales que eran un tipo del Señor Jesús, el Cordero, realmente el Cordero de Dios, ese Cordero Pascual de la Pascua, estaba para señalar hacia el futuro, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue esa paga final por nuestros pecados, por la infracción de la ley, el pecado, ¿verdad? El único que podía hacerlo para entonces restituir o reconciliarnos, esa es la otra palabra, a los seres humanos con Dios. Entonces nosotros, que somos los que infringimos la ley, entonces sí recibimos perdón de parte de Dios. Entonces, ¿se da cuenta por qué usted no puede decir, ay, Diosito mío, que me perdone? Usted tiene que restituir. Usted tiene que pagar por lo que ha hecho. Yo tengo que pagar por lo que he hecho, no por la mentira que hice o lo que el pecado, la suma enorme de pecados que todos hemos cometido en nuestra vida. Sería imposible de pagar cosa por cosa, número uno. Número dos, ¿cuál es el valor como para qué daríamos por nuestra vida? ¿Qué daríamos por nuestro pecado? ¿Cuál sería el valor que le adjudicaríamos? No podemos adjudicarle a la restitución de un pecado un valor monetario. ¿Cuántos dólares cuesta si mato a alguien? Eso en las leyes ocurre. Cuando una persona va a la cárcel y viene una fianza o viene un pago por la persona para restituirla a la libertad, esa tabla de valores que las leyes en diferentes lugares ponen de acuerdo al pecado, al crimen que se haya cometido. Pero
¿Cómo podemos pagarle a nosotros como seres humanos? ¿Cuánto dinero? Dios no necesita nuestro dinero, ni lo quiere para pagar por nada en nuestros pecados. No hay forma, comprende lo que le digo, espero, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer para reconciliarnos con Dios. Pedirle perdón a Dios no es solamente una cuestión emocional y sincera. Hay gente que con toda sinceridad dice, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes cristianos, todos somos pecadores, nadie es perfecto. Y yo le pido perdón a mi Diosito siempre, ¿verdad? Y le oro, le rezo, o hago esto, o hago lo otro, y hago aquello, observe, hago. Y eso va a hacerlo hasta el día que se muera y nunca le va a terminar de satisfacer, porque no va a satisfacer a Dios. Entonces yo le invito a que deje de hacer y acepte lo que Jesús hizo por usted. Confíe completamente en Él. Realmente crea quién es Jesús. Realmente crea lo que Jesús hizo y que lo que Él hizo es terminal, es final, es completo, es consumado. Ni usted y yo podemos hacer nada. Y la única reparación, restitución al reconciliarnos con Dios es solamente en Cristo. Usted y yo simplemente, usted pone su fe, yo pongo mi fe en Cristo Jesús y descanso en Él. Descanso en lo que Él hizo. El sacrificio expiatorio, como decimos, de Jesús en lugar nuestro, fue suficiente, fue todo lo que el Padre requería, era el máximo sacrificio, tenía que ser un sacrificio perfecto, nada ni nadie podía hacerlo por nosotros tampoco por nosotros mismos, y debido al sacrificio de Jesús en nuestro nombre, esta parte ofendida, digamos, Dios ha perdonado la parte ofensiva, los que ofendimos nosotros, los seres humanos. Yo le pregunto a usted al concluir esta historia verídica de la crucifixión de Jesús, ¿usted es consciente de lo que Jesús hizo por usted en la cruz y por mí? Pero yo ya tengo a Cristo en mi corazón, ya me entregué a Él, ya recibí este regalo de la vida eterna que es el Señor Jesús. Yo le pregunto a usted, amigo oyente o televidente, ¿Usted comprende el Evangelio? ¿Comprende esta buena noticia de lo que Jesús hizo por usted? Hoy que estudiamos a Jesús en la cruz, ¿usted comprende? ¿Se da cuenta el sacrificio del Señor Jesús? ¿Y abrirá usted hoy su corazón para decirle, Señor, yo te quiero en mi vida, eres el único que me puede salvar de la condenación que merezco como todo ser humano merece? Eres el único que ha podido pagar con un sacrificio puro y santo, nadie más puede hacerlo por mí. Ningún líder religioso de la época pasada, ni presente, ni futura. Nadie. Esto es una cuestión de cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, dice la Biblia. Bueno, comience ahorita dándole razón de sí en el sentido de decir, Señor, yo te necesito en mi vida. Tal vez hasta ahora tenía religión, tal vez voy a la iglesia, tal vez hago este rito y el otro rito, pero yo no te conozco. Creo que te estoy adorando, pero en realidad no ocurre esto hasta que pueda reconocer que te necesito a ti, que la iglesia no me va a salvar, que los sacramentos no me van a salvar, que mis obras de esas son obras y otras obras afuera de lo que es la iglesia, nada me va a salvar, solamente los méritos tuyos, Señor Jesucristo, me van a salvar. Dígaselo así al Señor, no necesita un rezo memorizado, no necesita una oración memorizada, tiene que salir de lo profundo de su corazón. ¿Cómo pediría usted a un juez que le está diciendo que está usted condenada o condenado, cómo hablaría con ese juez para que no le condene, cuando el juez le dice hay una sola cosa que puede ocurrir para que usted no sea condenado? Yo iría rogándole, suplicándole, implorándole que tenga misericordia de mí y aceptaría lo que el juez me da para ser salvo. Dios, el juez, le está diciendo que usted tiene que venir con toda humildad, pidiéndole, suplicándole a Dios que tenga misericordia de usted y no descansando en nada de lo que usted pueda hacer para ganar su salvación. Simplemente decirle, Padre, por la misericordia de Dios, por tu misericordia, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que yo recibo, acepto, entrego mi vida a ti, sálvame ahorita, ahora mismo, Señor. Y el Señor se va a encargar de que usted sepa que lo que hizo realmente ha ocurrido. Y el Señor le va a hacer nacer de nuevo, ¿okay? Para vida eterna. Si tiene preguntas al respecto, llámenos a 720-325-7282, escríbanos, o el viernes aquí podemos continuar con el tema. Dios les bendiga y les espero mañana en Viva Mejor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.